Listo, Ahí, listo, dale. perfecto. Muy bien, bienvenidos todos al segundo conversatorio de bioética, titulado Bioética y Familia. Este conversatorio se dicta en el marco de la Diplomatura en Liderazgo Social y Acción Pastoral, organizada por UNSTA junto al Arzobispado de Tucumán. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Juan Esteban Alonso, que es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Tiene un magíster en ética biomédica, es magíster también en educación médica, doctorado en medicina, docente de la Cátedra de Bioética de la Facultad de Medicina de la UNT, miembro del Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de la UNT, fue director de la Diplomatura en Bioética de UNSTA en el año 2017, tiene un diplomado en Antropología Cristiana, un diplomado en Pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Muy bien, le cedo la palabra al doctor Alonso, que tendrá una hora de exposición aproximadamente, y luego tenemos un breve espacio para realizar preguntas. Adelante, doctor. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Voy a compartir la pantalla si podemos ir comenzando. Vos decime, Jero, si se está viendo. Sí, se ve. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Bien, bueno, eh, el tema, el tema de hoy es familia y bioética. Bueno, desde siempre este tema ha sido un tema complicado de tratar porque hay que relacionar dos temas que son muy importantes. Entonces, el desafío cuando uno tiene que presentar estos temas es ver en una hora, ver de poder ensamblar estos dos temas que son muy importantes. Eh, por eso muchas veces estas charlas son, digamos, darían para un curso solo de familia y bioética. Pero bueno, vamos a intentar. Yo le he dado, la hice a la charla pensando más que nada en el tema de la pastoral. ¿Sí? O sea que ustedes van a ver mucho contenido de documentos de los papas, documentos de la iglesia, que después yo este Power lo voy a subir a la plataforma, si es que ya no lo subí, ya no me acuerdo, pero si no, yo voy a revisar la plataforma y si no está, lo voy a subir. De manera que ustedes tengan las referencias de los documentos para que si después alguien quiere, digamos, profundizar, lo puedan hacer. Eh, entonces, empecemos con tres documentos que para mí son fundamentales como para introducirnos en el tema. Hay un documento que es el Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, donde ya la presentan a la familia como iglesia doméstica, ¿sí? Este, donde ahí habla que los padres tienen que ser los primeros predicadores de la fe. Es decir, ya ahí se hace un esbozo, se hace una introducción a lo que el papel de los padres dentro de la familia. Fíjense, estamos hablando del año 64. Después Pablo VI, en la Humane Vitae, va a profundizar sobre esto y nos va a decir que el matrimonio no es producto de la casualidad, sino que es un designio del Creador. O sea, Dios es el que pone a ese matrimonio en un determinado lugar, en un determinado tiempo, para cumplir una misión. Es decir, tiene una tarea para realizar. Y por supuesto, en las familiares consortios de San Juan Pablo II, del año 81, ahí aparece esta frase que para mí es fundamental, donde dice que el futuro de la humanidad se fragua, se realiza en la familia. Entonces, fíjense cómo estos tres documentos ya nos van planteando una situación o el papel que tiene o que la iglesia le da a la familia. ¿Sí? Entonces, ahí es como que esto se va esbozando, se va planteando, ¿sí? Este tema tan importante.
Y aquí les traigo otros dos documentos más, un poquito más nuevos. Uno es un discurso que da Benedicto XVI, donde dice: el sí personal y recíproco del hombre y de la mujer abre el espacio para el futuro, para la auténtica humanidad de cada uno, y al mismo tiempo está destinado al don de una nueva vida. Es decir, el sí del matrimonio, ¿sí?, es un compromiso no solamente entre ellos dos, sino también un compromiso para la vida. Por eso es que se plantea muchas veces que la familia es el verdadero santuario de la vida, es donde la vida empieza, y ese es el compromiso, ¿sí? Y va a, como última referencia, lo planteo a Francisco, que nos va a decir que nuestros hijos encuentren en nosotros referentes de comunión, no de división, que nuestros hijos encuentren en nosotros hombres y mujeres capaces de unirse a los demás para hacer germinar todo lo bueno que el Padre sembró. Fíjense cómo cada papa nos fue dando una visión distinta de la verdadera misión que tiene la familia. Cada uno con su estilo, cada uno dándonos con sus distintos mensajes, pero todos estos mensajes, todos estos documentos se van a juntar en lo que en lo que Dios quiere para cada una de nuestras familias. Por eso es importante recurrir a los documentos de los papas como para ir entendiendo que formar una familia no es solamente la unión del hombre y de la mujer, sino que lleva implícita una misión, lleva implícita una función, ¿sí?, dada por Dios, querida por Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que recordar para saber cuál es la importancia que tiene la familia en nuestros tiempos. También San Juan Pablo II, la va a considerar a la familia, como les decía recién, en la Centesimus Annus, en el año 1991, la va a considerar el santuario de la vida. Y va a decir que la familia es sagrada. Fíjense el valor que tienen las palabras acá. Dice: la familia es el ámbito donde la vida, donde Dios puede ser acogida y protegida de manera adecuada contra los múltiples ataques a que está expuesta, y puede desarrollarse según las exigencias de un auténtico crecimiento humano. Contra la llamada cultura de muerte, la familia constituye la sede de la cultura de la vida. Es la referencia, Juan Pablo II hace ya la referencia a los ataques que está sufriendo la familia. Fíjense, año 91, ¿sí? Y ahora estamos en el 21, y sin embargo, estos ataques siguen y cada vez más fuertes. La cultura de la muerte es de lo que él habla en el Evangelium Vitae, que ahí en los trabajos prácticos que yo les subí, hay un resumen del Evangelium Vitae, y ahí ustedes van a ver lo que es la cultura de la muerte. Hoy lo vamos a tocar muy superficialmente, pero lo que quiero dejar en claro es que así como está la cultura de la muerte en la sociedad, la cultura de la vida es la que tiene que promover la familia, ya sea dentro de sus miembros, o sea, para sus miembros, pero también hacia afuera. Y acá voy a remarcar lo de la familia, que la familia es sagrada. Eso es muy importante, porque ahí también vuelve él a insistir en la función que tiene la familia en nuestros tiempos. O sea, él habla de familia sagrada, y como punto de partida vamos a ver la Sagrada Familia, ¿sí? Porque se relaciona esto. Hay una relación, nosotros tenemos el modelo a seguir, ¿sí? Si uno no, por ahí, uno dice: pero esta misión que Dios me está dando, tal vez no sé cómo realizarla, o me queda grande. Bueno, la Sagrada Familia, ¿sí?, es nuestro modelo, es el modelo a seguir. Y fíjense cómo se da esto. La Sagrada Familia fue atacada desde el principio. Y acá yo les pongo 3 referencias de la Sagrada Escritura.
ahí en Mateo 2:13 está cuando el ángel le dice a San José, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Es decir, desde el primer momento la familia fue o estuvo en peligro. Ya Herodes en aquella época ya quería destruirlo, ya quería destruirla. Y sigue más adelante el Mateo diciendo que José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y allí permaneció hasta la muerte de Herodes. ¿Mm? Y ahí el ángel luego le dice, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a tierras de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Dicen, ahí vuelve San José. Entonces, fíjense ustedes el peligro, ¿m? El peligro que amenazaba a la Sagrada Familia desde el primer momento de su formación. Y ahí aparece la figura de San José, ya que estamos en el año de San José, como el primer defensor de la familia. ¿Sí? Pero acá yo les muestro el camino que realizaron María, José y Jesús, tanto para ir a Egipto desde Belén y después volver a Nazaret. Fíjense que fue un camino bastante arduo, bastante largo, para ir en un burrito. Hoy en día eso se puede hacer en un avión, en un auto, pero acuérdense que iban en un burrito, pero lo importante era salvar a la Sagrada Familia. O sea que él, San José en este caso, no lo pensó dos veces, obedeció y defendió la familia aún teniendo que recorrer este camino, y se calcula que más o menos él en Egipto con la Sagrada Familia estuvieron un año. Eso es lo que más o menos se calcula que fue el tiempo que demoró Herodes en desaparecer, en morir, para que ellos puedan volver. Entonces, ante este desafío de proteger la familia, creo yo que el ejemplo que nos dan esta Sagrada Familia es que acá no importa lo peligroso, no importa lo que me cueste la defensa, acá lo importante es defenderle a la familia, ¿sí? Tomando como ejemplo lo que hizo en aquella época San José. Nos va a seguir diciendo San Juan Pablo II. Amar a la familia significa saber estimar sus valores y posibilidades, promoviéndolos siempre. Amar a la familia significa individualizar los peligros y males que la amenazan para poder superarlos. Amar a la familia significa esforzarse por crear un ambiente que favorezca su desarrollo. Acá Juan Pablo II nos dice que si yo amo mi familia, yo tengo que ver cuál es el peligro que amenaza a mi familia. O sea, él habla de peligros y males, ¿sí? Para poder individualizarlos y poder de alguna manera superarlos, o sea, estar prevenidos. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer hoy, esta noche, es ver cuáles son algunos de esos peligros que nos están amenazando, que están amenazando nuestras familias hoy en día, ¿sí? Como para que tengamos cuidado en no dejarnos envolver por estos males o estos peligros, ¿sí? Este es un dibujito de Herodes, ¿tá? ¿Quién es el Herodes de hoy? ¿Mm? ¿Quién está representado o representando a Herodes? Fue el primero que trató de eliminarla a la Sagrada Familia. Bueno, lo podemos identificar con la posmodernidad, es decir, con ese pensamiento que empezó allá a fines de la década de los 70, de 1970, empezó como un movimiento filosófico presentado fundamentalmente ahí en Francia, donde se va a caracterizar por tres cosas fundamentales, que son el relativismo, el subjetivismo y la ausencia de Dios. Es decir, estos son los peligros que hoy en día están amenazando a la familia. O sea, si bien es cierto, estamos hablando del año 70, pero esto cada vez se fue profundizando más, no solamente en el ámbito de la filosofía, sino también en todos los ámbitos. Eso también yo les invito a que busquen en Google o en el buscador que quieran,
¿qué significa la posmodernidad? O sea, porque esto nos está afectando hoy en día y cada vez más. Entonces vamos a tratar de ver, de avanzar un poquito. Esto es sobre la familia específicamente, pero es en todos los órdenes de la vida, tanto el relativismo, el subjetivismo y la ausencia de Dios. Entonces, si nosotros tenemos el modelo de la familia, vamos a ver que esa posmodernidad o ese pensamiento de posmoderno, lo primero que se caracteriza es el rechazo de Dios. Ese es el primer enemigo a vencer. Si ustedes se fijan, hoy en día Dios es como que está apartado, o sea, se lo rechaza, directamente no está dentro de los planes, o no está dentro de la consideración de la familia. ¿Mm? Tenemos, por ejemplo, el endurecimiento de corazón, es decir, un corazón duro, un corazón de piedra, ¿sí? Que solamente está pensando en uno mismo, o sea, el individualismo, ¿sí? Aún dentro de la familia. ¿Sí? Es decir, el hombre piensa más que nada en su trabajo, en su diversión, o la mujer está pensando más en su desarrollo sociológico o laboral, y en un determinado momento se siente como que la familia molesta. ¿M? Entonces por eso se va endureciendo el corazón. Vamos a tener el individualismo y el utilitarismo, es decir, primero yo, ¿sí? Y lo que a mí más me conviene, o sea, o busco primero mi satisfacción, mi diversión, o sea, todo lo que a mí me sea útil. Por eso yo les digo que cuando estos pensamientos tan individualistas y utilitaristas, llega un momento que en mi familia me molesta. Me molestan mis hijos, me molesta mi señora, me molesta los problemas que puede haber en la casa. ¿Sí? Esto si va creciendo, si se va profundizando, puede llegar un momento de que no tengamos retorno. Entonces podemos tener, por ejemplo, el tema del divorcio o de la unión civil, son como posibles soluciones a esto. Entonces, si yo tengo estos problemas, puedo divorciarme, ¿sí? Y cada vez el divorcio es mucho más rápido, mucho más sencillo. Y en el caso de la unión civil, directamente yo puedo hacer una especie de contrato con mi esposa, de manera tal que uno pueda disolver el vínculo si es que no nos llevamos bien. O sea, se ha ido facilitando, ¿sí? El tema de romper con la familia. Se lo ha facilitado para que la gente no le tenga tanto miedo a la formación de un matrimonio, de una pareja. ¿Sí? O sea, pero esto va, digamos, en contra. ¿Por qué? Porque uno no la pelea, o sea, no la lucha, porque sabe que cualquier cosa, cualquier problema que no me convenza de mi familia, yo puedo divorciarme o bien puedo hacer directamente un contrato. Entonces esto va en contra de la lucha de todos los días entre el esposo y la esposa para sacar adelante esa familia. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, la falta de comunicación. Es decir, la falta de hablar dentro del matrimonio de los problemas en común. O sea, yo puedo hablar de mis problemas, mi esposa puede hablar de sus problemas, pero también yo tengo que hablar de los problemas en común, el problema de la familia, ¿sí? Cómo crecer, cómo desarrollarme. O sea, hay temas que involucran a los dos, pero no como por separado, sino como si fuesen una sola cosa. Entonces, hoy en día tenemos esa falta de comunicación, ¿sí? O sea, cada vez es más grave esa falta de comunicación, ya sea entre los esposos o entre los esposos y los hijos. Entonces, esas cosas, esto que estamos viendo acá, son verdaderos enemigos. Son los verdaderos Herodes o los Herodes modernos que están atacando a nuestra familia. Entonces, fíjense, si lo vamos a ver desde el lado de la mujer, estos problemas se pueden identificar mejor. Por ejemplo, la dedicación a la atención de la familia como ama de casa
no está valorado, o sea, se ha ido perdiendo, ¿sí?, esa dimensión de lo que es el ama de casa, lo que es la presencia de la mujer en la casa, ¿sí? O sea, si bien es cierto, yo no voy a caer en que la mujer tiene que hacer eso exclusivamente como era hace mucho tiempo, pero tampoco el otro extremo, es decir, no directamente no dedicarme a la casa porque eso me estorba mi desarrollo social. ¿M? Por ejemplo, se plantea muchas veces que ese lugar en la casa, ese lugar en el cuidado del hogar, muchas veces se habla o se lo plantea como una esclavitud. ¿M? Para la mujer, o sea, algo que la mujer está anclada, está atrapada dentro de su casa por tener que estos, eh, estas tareas. ¿M? Y ven como dice ahí, o sea, la vocación a ser madre es un obstáculo para la realización profesional. Por eso es que nosotros vemos cada vez, sobre todo en las ciudades muy desarrolladas, o en los países de Europa, por ejemplo, se está viendo la baja de la natalidad, o sea, cada vez hay menos embarazos, menos niños. ¿Por qué? Porque justamente, o sea, se considera que un hijo es un obstáculo, es una molestia, ¿sí? Es una pérdida de tiempo. Entonces, eso es lo que va minando, de alguna manera, la formación de las familias, ¿sí? Ya no hay niños, ¿m? No hay niños en Europa, o hay muy poquitos. Sí, o sea, ha bajado mucho la tasa de natalidad. O sea, si uno puede hacer las curvas de crecimiento, las curvas se están igualando con la cantidad de nacimiento, con la cantidad de decesos, o bien con la cantidad de gente adulta con respecto a la cantidad de niños. O sea, las curvas se están igualando. Antes los nacimientos superaban muchísimo a las muertes. Bueno, eso se está viendo ya en los países muy desarrollados. Y uno de los problemas es este, o sea, es que la mujer sobre todo ha perdido esa vocación a ser madre, ese interés por la maternidad, ¿sí? Veamos en el caso del varón, o sea, qué es lo que le está pasando al varón? El varón cada vez quiere menos compromiso. O sea, la palabra compromiso, ¿sí?, lo asusta. Y sobre todo si nosotros hablamos de un compromiso de por vida, ¿sí?, eso ya es prácticamente inaceptable, ¿sí? Sin la capacidad de renuncia, o sea, todos acá, creo yo, que los que estamos participando somos padres, y muchas veces se tiene que renunciar, pero esa renuncia es por un bien mayor. ¿M? Esa renuncia uno lo tiene que tomar como un bien mayor, o sea, para obtener un bien mayor. Ejemplos sobran, ¿verdad? Pero hoy en día se ha perdido esa capacidad de renuncia, justamente porque estamos dominados por el subjetivismo. Yo estoy primero, ¿m? Yo estoy primero. Entonces, todo lo que no me deje hacer a mí, no me deje, no me deje hacer, no me deja realizarme, entonces eso me molesta. Entonces a eso yo no voy a renunciar. ¿M? Y también en el caso del varón, le tiene miedo a los hijos. Le tiene miedo. ¿Por qué? Porque el hijo molesta. Entonces de ahí viene el sexo libre y seguro. Entonces yo no quiero, esto es una sola cosa. Yo no quiero el compromiso, no lo quiero al hijo, ¿sí? Y por eso busco el sexo libre y el sexo seguro. Y ahí se va enganchando con lo que decía San Juan Pablo II, con la cultura de la muerte, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero ese es el foco. ¿M? Tanto en el hombre como en la mujer están coincidiendo en eso. O sea, el compromiso es una palabra que no está en mis planes, ¿sí? O sea, ese es el problema principal. ¿M? Y en el caso sí, de los hijos, es sexualidad sin procreación. ¿M? Ya se ha perdido eso. Es más, hoy en día directamente ni se piensa en una sexualidad,
pensando en los hijos. Eso ya se olvidaron. O bien al revés, o sea, la procreación sin sexualidad, y ahí aparecen las técnicas de reproducción asistida. O sea, yo quiero ser padre o madre y tengo la posibilidad de que la ciencia me dé a mí un hijo sin el compromiso de tener un matrimonio, de tener una pareja. Por eso se habla de procreación sin sexualidad. ¿Sí? Y hay muchos ejemplos también para dar, pero esto está permitido, o esto se puede lograr por las técnicas de reproducción asistida. Y ahí es donde entra el tema de la bioética. ¿Por qué? Porque en la medida que yo avance con la bioética en referencia a estas técnicas, ahí está cómo se usan estas técnicas. Técnicas que empezaron para solucionar un problema de esterilidad o de infertilidad, y hoy en día eso es lo que menos se busca. Se busca tener los hijos, pero sin el compromiso de un matrimonio o de una familia. ¿Sí? Separación de sexualidad y amor, eso desde el vamos. ¿Sí? El hijo como problema, que es lo que hablamos recién. Entonces, acá podemos plantearlo. Aquel que quiere tener un hijo, pero sin la relación con la pareja. Entonces, busco las técnicas de reproducción asistida. O bien, lo puedo considerar al hijo como un problema y puedo recurrir a las técnicas del aborto, por ejemplo, cuando el hijo aparece o sorprende en la vida, o bien a los métodos anticonceptivos. Y esa es la cultura de la muerte que hablaba San Juan Pablo II. Las técnicas de reproducción, o sea, la manipulación embrionaria, las técnicas de anticoncepción o las técnicas del aborto, ¿sí? Eso ha ido cada vez creciendo mucho más justamente para evitar el problema que es el hijo o el niño. ¿Sí? Y si a eso también le podemos sumar, y es el cuarto punto, es la eutanasia, que en este caso tendría que ver con no solo el núcleo familiar, sino con digamos, la familia, hablando ya de las personas mayores. Entonces, la persona mayor como problema, entonces lo soluciono con la eutanasia. Entonces, fíjense ustedes cómo los temas bioéticos afectan directamente a la familia. O sea, el manejo de la eutanasia, el manejo del aborto, el manejo de la manipulación embrionaria, son los que han ido metiéndose dentro de la familia y han ido provocando o presentados como una posible solución a esos problemas. Entonces, todo esto, como yo les decía, nos lleva a la cultura de la muerte. Por eso hacía hincapié Juan Pablo II en que para contrarrestar el efecto de la cultura de la muerte con la cultura de la vida, eso se tiene que gestar en la familia. En la familia, nos decía San Juan Pablo II, es el lugar donde yo puedo preparar a mi familia para ir en contra de esta cultura de la muerte, que cada vez se profundiza más. ¿Sí? Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que Dios fue. Dios ya no está. ¿Sí? Entonces, ese es el centro del problema. Ya no es Dios un problema, sino que ya Dios no está. O sea, ya no se lo considera a Dios como el creador o el dueño de la creación. Ya no se lo considera, ya no está. Entonces, en la medida que esa idea vaya profundizándose, que Dios ya fue, o que Dios solamente está cuando tengo algún problema o cuando tengo algún miedo, bueno, ¿cuál es la consecuencia? Se va perdiendo el sentido de la dignidad del hombre, el sentido de la vida del hombre. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan a lo largo de la historia, ¿sí? Desde más o menos, digamos, de los 80 para acá, todo lo que antes la ciencia lo daba por cierto, hoy en día se pone todo en duda, justamente para que esta cultura de la muerte pueda avanzar. Para que ya cuando yo empiezo a considerar, por ejemplo, un embrión, que es el que estamos viendo ahí, un embrioncito de 8 células,
¿sí? Que han pasado horas de la fecundación, antes esto era considerado un individuo, o sea, era considerado una persona, era considerado un ser humano en formación. Hoy en día esto se puso en duda. Desde la década del 80 para acá, ya lo vamos a ver bien, se pone en duda eso. Y más aún todavía si yo quiero plantearlo al embrión o a esta persona que estamos viendo ahí como un hijo de Dios, menos que menos, ¿sí? Porque ya esa figura de que él tiene un alma y que es un hijo de Dios, está hecho a imagen, eso ya fue. Eso ya para la mayoría de la gente es un cuento. Eso es para los chicos, para que hagan la comunión. Pero no se consideran estos temas. Entonces, ¿desde dónde tengo que empezar yo? Tengo que empezar a trabajarlo desde la familia. O sea, con esta idea de que Dios fue, de que Dios ya no importa, o de que Dios ya no existe, o que Dios solamente está para los casos de urgencia. Bueno, ahí es donde yo puedo, desde la familia, puedo empezar a revertirlo al problema. Entonces, como yo les decía recién, Juan Pablo II planteaba estas cuatro realidades: la anticoncepción, la reproducción artificial, la eutanasia y el aborto, como esa cultura, como representantes de la cultura de la muerte. Cada uno de estos temas tienen que ver con la bioética. ¿Por qué? Porque la bioética lo que va a hacer, o va a intentar hacer, es tratar de ponerle límites a esto, es tratar de hablar con el vocabulario exacto de estas cuatro cosas que estamos viendo ahí. Y no que se empieza a manipular, ¿sí?, el lenguaje para no decir anticoncepción, para no decir aborto, para no decir eutanasia. Esa es una digamos, de las técnicas por las cuales uno eh, puede avanzar en esta cultura de la muerte. ¿Mm? Entonces, hablamos de la manipulación del lenguaje. Vamos a ver eso. Fíjense, eh, por ejemplo, para favorecer, estas prácticas que estamos hablando, lo primero que se intentó hacer es mostrarlas como lícitas, ¿sí? Entonces, lo primero que se trató de hacer, y ese es el punto de partida, es un informe que se hizo en Inglaterra en el año 1984, que se llamó Informe Warnock, porque Warnock fue la filósofa que estaba a cargo de esa comisión. Ellos ahí lo que dijeron fue que la vida comenzaba a los 14 días. A los 14 días de la fecundación dijeron o llegaron a la conclusión de que ahí empezaba la vida, ¿sí? Entonces, dejaron un espacio de 14 días, de 15 días, desde la fecundación hasta la implantación del embrión. Eso, a ese embrión que se estaba gestando, lo llamaron preembrión. Y ese preembrión no lo consideraban una persona, no lo consideraban un ser humano, entonces se podía hacer o se podía trabajar con ese embrión, ya sea destruirlo, ya sea congelarlo, ya sea sacarle células totipotenciales o células capaces de formar otras, es decir, investigar sobre ese embrión, manipularlo, venderlo, congelarlo. Eso se empezó a hacer desde ese momento con el informe Warnock. En ese cuentan que los embriólogos que estaban en estas reuniones, cuando se empezó a hablar de preembrión, se levantaron y se fueron. ¿Por qué? Porque se inventó esa palabra como para justificar el avance sobre el embrión. Y a partir de allí se empezaron a manipular tanto para el aborto o tanto para las técnicas de fertilización asistida, se empezó la manipulación del embrión. Y hoy en día nos quieren hacer creer que la ciencia no se pone de acuerdo de cuándo empieza la vida. Cuando nosotros hemos visto el martes pasado que eso está recontra sabido no desde ahora, sino de fines de la década del 60 o del 50, en esos periodos es donde más se avanzó en este tema. Pero hoy en día, esta, esta, esta teoría del día 14, que se llama teoría de la individuación,
que después si tenemos tiempo, si ustedes quieren, las podemos ver, o sea, cómo justificaron ellos esto. Pero bueno, a partir de ahí es donde se empieza esta manipulación de los embriones con todas sus consecuencias. Entonces, por ejemplo, el aborto hoy en día es una interrupción espontánea provocada del embarazo. ¿Sí? O sea, se habla de interrupción del embarazo. O sea, no se habla de aborto. Se habla, por ejemplo, de técnicas de reproducción asistida, ¿ven? Donde dice se intenta mejorar la cantidad y calidad de células germinales. O sea, no se habla de manipulación embrionaria o la crioconservación de los embriones. O sea, se habla de que el embrión se puede congelar 1 año, se habla de fecha de vencimiento, se habla que ese embrión después se puede volver a implantar en la mujer, o bien se lo puede vender, o sea, se puede dar la... O sea, no se habla de que estamos no conservando embriones, sino que son personas que estoy congelando y que estoy manipulándolas, ¿sí? De esa manera. No se habla de eso, se habla de crioconservación de embriones. Si uno no está atento, ¿sí? Se pierde la dimensión de que estamos hablando de que esos embriones son seres humanos, son personas. Pero ¿qué pasa? Si para mí la vida comienza en el día 14 y estos embriones tienen 4 o 5 días, no son personas. Son seres humanos en formación, son seres humanos en potencia. Entonces yo los puedo congelar, no tengo problema. ¿Se dan cuenta cómo nos han ido cambiando la visión de la ciencia, nos han ido poniendo en duda? Entonces aparecen estas cosas. Por ejemplo, la eutanasia. La definición de eutanasia está asociado o sea, que la persona pueda morir sin sufrir. O sea, no se está pensando en que yo lo que estoy haciendo es matándola a esa persona, sino que con una piedad mal entendida, o sea, tratando de que el paciente o la persona no sufra, yo puedo avanzar sobre su vida, o la puedo convencer para que él termine con su vida. Entonces, eso hay que tener cuidado, porque hoy en día hasta nosotros mismos podemos caer en esa manipulación del lenguaje. Entonces, por eso es importante, y eso yo se lo dije a Jero, que es importante que estas charlas se sigan haciendo para que todos aprendamos y veamos dónde está la manipulación del lenguaje. Porque yo puedo darme cuenta desde el punto de vista de la medicina, pero esto está en el derecho, o está en la filosofía, está en todos los campos la manipulación del lenguaje. Entonces, tengo que tener a alguien que sea especialista en el tema como para que me haga abrir los ojos y yo esté atento a no quedar envuelto en esa misma manipulación. Entonces, dice Juan Pablo II, sigue, corresponde también a los cristianos el deber de anunciar con alegría y convicción, y la resalté a la palabra, la buena nueva sobre la familia. Es decir, acá el problema está en que no me convenzan a mí de toda esa manipulación embrionaria. Que yo no caiga en la trampa de pensar que Dios ya fue, que vale lo mismo cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ese es el problema. Por eso ahí él nos pone como deber, ¿sí? El deber, ¿sí? De anunciar con alegría y convicción la formación de una familia, o que yo tengo una familia. Tengo que estar convencido de eso. Porque si no, la gente se da cuenta, la gente no es tonta. Si yo hablo de mi familia sin alegría y sin convicción, la gente se da cuenta. Y siempre nos hacemos la pregunta, ¿cómo yo puedo hoy, o con qué argumentos puedo yo hoy, hablarle a dos jóvenes, a un chico y a una chica que se quieren casar? ¿Cómo yo puedo decirles a ellos, cómo los puedo convencer de que es el mejor camino de formar una familia? ¿Sí? ¿Con qué convicción se lo digo? ¿Con qué alegría se lo digo? Si yo estoy hablando mal de mi familia, estoy hablando mal de mi esposa, estoy hablando mal de mis hijos, estoy hablando todo el día que estoy cansado ya de... Y bueno, ¿qué van a decir los chicos estos que se quieren casar? No, ni loco. Entonces Juan Pablo II nos da
esa tarea y nos lo plantea como un deber, no como si quiero lo puedo hacer. Es un deber, alegría y convicción de que la familia es una buena noticia. Pues el formar una familia es una buena noticia. Entonces, fíjense, yo les presento acá la escalera caracol más alta del mundo, ¿sí? Está en una ciudad de China. Esto existe, esto no es un dibujo, esto es una foto. Está en una ciudad de China que nunca me acuerdo el nombre, ni se me ocurre tratar de acordarme porque es en chino, o sea que ni sé. Y aparte yo les podría mentir, les podría decir cualquier palabra china y ustedes van a decir, mirá cómo sabe el tipo este. Bueno, el tema es que la escalera más alta, que ustedes la están viendo acá, la pregunta sería, ¿cómo creen ustedes que empezaron a hacerla? ¿Qué se puso primero en la escalera más alta del mundo? ¿Los peldaños o el eje central? Bueno, lógicamente el eje central, ¿verdad? Dicho de otra manera, si yo trato de voltearla a la escalera esta, voy a tratar de pegarle al eje central, no a un escalón. Bueno, esto lo traigo de referencia, ¿por qué? Porque si yo quiero voltear la idea de Dios, y quiero voltear la idea de que una, lo que es el aborto, o lo que es la vida, o lo que son los hijos, o la bendición que es un hijo, ¿a dónde tengo que pegar? Tengo que pegar en el eje, y el eje es la familia. Entonces, si yo quiero destruir la figura de Dios como Padre, como Creador, le tengo que pegar a la familia. No puedo empezar por los escalones. Entonces, esta posmodernidad, esta idea subjetivista, individualista, relativista, ha pegado, sabe dónde pegar y ha pegado en la familia. Por eso es que esta escalera, esta estructura, hoy en día está en peligro de caerse. ¿Por qué? Porque le han pegado justo al eje principal. Entonces nosotros, católicos, convencidos y alegres, somos los encargados tenemos el deber, como decía el Papa, tenemos el deber de restaurar esto, de arreglarlo ahí. Entonces, bueno, acá hay verdades universales, ¿verdad? Entonces, la creación del hombre y de a imagen y semejanza de Dios, el hombre ha sido creado como varón y mujer, serán los dos una sola carne, las bendiciones divinas, o sea, sed fecundo, bueno, todo esto lo encontramos en el Génesis, o sea, hay que volver a las Sagradas Escrituras, hay que volver a leer las Sagradas Escrituras, pero con esta mentalidad, con una mentalidad de que estas verdades universales ya fueron escritas, ya están escritas, y de ninguna forma quedaron abandonadas, como puede estar abandonada mi Biblia en una biblioteca. Entonces, esto hay que volver a traerlo, hay que volver a leerlo, ¿sí? Hay que volver a dar justificación, hay que saber dónde están estas cosas para poder justificar mi postura. Entonces, cuando yo hablo de un cigoto, como veíamos la semana pasada, un cigoto no es un qué, porque no, ahora, hoy en día se pregunta qué es un cigoto, ese embrión unicelular, cuando en realidad yo tengo que preguntar quién es el cigoto, cómo se llama el cigoto. Es una persona, es la primera célula de un nuevo individuo. Todo lo que estamos acá, todo lo que estamos viendo acá, yo que estoy hablando, en algún momento de nuestra vida hemos sido eso que se ve ahí. Entonces, la idea hoy es que que el cigoto, es un qué. Y si es un qué, yo lo puedo destruir. Y no pasa nada si lo destruyo. Entonces tenemos que empezar por estos convencimientos. O sea, desde el principio, desde el momento de la fecundación, es un quién. Y fíjense que si yo ese quién, esa primera célula que se ve ahí chiquitita que dice un día, fíjense a los 2 meses, es el número 23, el fetito número 23. Solamente en 60 días, ese individuo unicelular que veíamos recién en la foto,
pasa a ser ese individuo que yo estoy viendo ahí, de 60 días de vida. Entonces no se puede, son 2 meses nada más. La madre hace, fíjense, si me voy para atrás, fíjense ahí, por ejemplo, tengo el número 16. Fíjense, dice, ahí está casi 42 días. Recién la madre se enteró ahí que está embarazada. Tiene 1 mes y un poquito más de días. Ahí la madre se entera que está embarazada. Fíjense la estructura que tiene. No es ahora el momento de explicarlo, ¿verdad? Pero ahí uno puede ver el esbozo de los miembros superiores, el esbozo de los miembros inferiores, el corazón, el hígado, ya se puede ver el ojo, y estamos hablando de menos de 1 mes. ¿Sí? Entonces, estas cosas es donde yo tengo que avanzar. Cuando me dicen a mí que el embrión, por ejemplo, no es un ser humano, o que el feto es todo en potencia, ¿para qué? Para que yo lo pueda manipular. Bueno, estas cosas es donde empieza la manipulación del lenguaje y está convenciendo a propios y extraños, ¿para qué? Justificando de alguna manera el aborto. Cada vez se abortan chicos más grandes. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, que si no piensan, y si no tienen desarrollado el sistema nervioso, si no se comunica, etcétera, etcétera, una serie de cosas que nos van metiendo en la cabeza para que yo justifique cada vez el aborto de chicos más grandes. Entonces, esto es Evangelium Vitae, después ustedes ahí la leen, con un poquito más de detenimiento. Y Juan Pablo II, en esta encíclica, el Evangelium Vitae, él usa términos, hasta términos científicos, donde evidentemente el Papa se hizo asesorar y desde mi punto de vista el genetista que lo ayudó fue Jérôme Lejeune, que también podríamos hablar algún día de Jérôme Lejeune, que fue el padre de la genética moderna, muy amigo de Juan Pablo II, hoy en día es siervo de Dios ya si Dios quiere, en poco tiempo ya va a ser beato. Jérôme Lejeune, médico genetista. Cuando uno lee el Evangelium Vitae se da cuenta de que el Papa está usando términos que seguramente fue asesorado por un médico y sobre todo por un genetista. Entonces ahí es donde yo tengo esa fuerza de, para poder dar fundamentos a mi convicción. Entonces, hoy en día, así como se quiere o ya se hizo, se cuestiona mucho la Humane Vitae, hoy en día también esta Evangelium Vitae también está siendo cuestionada. Entonces, hay que leerla y hay que conocerla. Y si nos vamos para la otra punta, también en la misma Evangelium Vitae, nos habla también del fin de la vida. O sea, fíjense, dice, la enfermedad no empuja al hombre a la desesperación o a la búsqueda de la muerte, sino a la invocación llena de esperanza. Es lo que planteábamos el otro día. O sea, el momento de la muerte de una persona es el momento más importante de su vida. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Y ahí aparece la figura también de la bioética de fin de la vida, con los cuidados paliativos y el acompañamiento del moribundo. Es el momento más importante en la vida de una persona. Esa preparación para el gran paso que él va a dar, que es la muerte. Entonces, si yo creo y tengo la convicción de que eso es así, o sea, de que yo voy a dar un paso hacia otra vida, ¿sí?, que se supone que es la vida que siempre busqué o la que siempre soñé, entonces acompañar a esa persona en ese momento trascendental de su vida es función de la bioética. El capítulo se llama Bioética del fin de la vida. Así como hay una bioética del comienzo de la vida, donde se habla del embrión, del feto, de la fecundación, también hay una bioética del fin de la vida, donde se habla de cómo se tiene que acompañar a ese paciente terminal. Es un capítulo muy importante, muy interesante. Es más, es un apostolado.
es un apostolado que se llama hospice, que viene de hospitalidad, ¿verdad? Se llama filosofía hospice, que es la filosofía del acompañamiento al paciente terminal. Esto también nace acá, nace desde este punto, nace en el Evangelium Vitae, y ahí es donde yo tengo que profundizarlo. Por ejemplo, el Evangelium Vitae sigue hablando de la congelación. Yo acá les estoy mostrando cómo se congelan los embriones. Esto es una congeladora de embriones, ¿sí? Entonces ahí esto se llama crioconservación. Cada tubito que ustedes ven ahí de distintos colores tiene una persona adentro, ¿sí? Tiene un embrión congelado. Los del informe Warno me dirían que yo estoy loco, que ahí no hay una persona, que ahí hay un embrión, punto. ¿Sí? Bueno, para mí, no para mí, para muchos científicos que aceptamos que la vida comienza con la fecundación, esto que yo estoy viendo acá son personas congeladas, no es otra cosa. Y eso ya lo dice Juan Pablo II, el Evangelium Vitae. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Entonces, acá lo importante es que a mí no me convenzan, que yo no me vuelva para atrás, que yo no caiga en las redes de la manipulación embrional. ¿Sí? Bueno, en base al tiempo vamos a ir un poquito más rápido. ¿Cuál es la cultura de la vida? Entonces, es importante remarcar esto. Dios es. Dios es. Eso es lo que yo tengo que transmitir con convicción y con alegría. Dios es. Nada de Dios ya fue. Dios es. Dios está presente. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está presente? En el comienzo de la vida y al final de la vida. En los dos extremos. Ahí está Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es un poco la bioética personalista que ya lo habíamos visto. ¿Cómo quiero concluir? Lo importante es esto. En Gaudium Spes dice, el único lugar que hace posible la donación total del hombre y la mujer es el matrimonio, que consiste en el pacto de amor conyugal, elección consciente y libre con la que el hombre y la mujer aceptan la comunidad íntima de vida y amor querida por Dios mismo. Fíjense qué importante ese mensaje para chicos que quieren empezar una vida juntos, un matrimonio juntos. Este es un mensaje importante y esto está en los documentos. Esto está para buscar y decirle, mirá, lee, ahí está el fundamento. ¿Sí? Entonces, es importante acordarse de estos documentos y leerlos y hablarle a los chicos de esto. ¿Sí? Entonces, la sexualidad más el amor es la donación de sí. O sea, yo me dono al otro. Tengo que mirarlo así, porque está el amor ahí. Sexualidad más amor es la donación de mí mismo. ¿Sí? El hombre más la mujer más el amor, eso es un matrimonio. ¿Sí? El matrimonio más los hijos y más el amor es la familia. Entonces uno podría preguntarse, ¿dónde está Dios acá? ¿Dónde está Dios en la sexualidad? ¿Dónde está Dios en el matrimonio? ¿Dónde está Dios en la familia? Justamente en la palabra amor. Porque eso lo decía ya San Juan, Dios es amor. Entonces, esa familia más el amor, más la presencia de Dios, es lo que hace una comunidad. Es que tengamos cosas en común, alegrías en común, problemas en común, ideas en común, soluciones en común. ¿Por qué? Porque Dios es común para todos. Entonces, Dios es amor. Dios es y Dios es amor. Entonces, ¿qué característica tiene el amor de Dios? Es que es fiel y es para siempre. Y eso también es una convicción y también es una alegría. ¿Cómo no estar alegre si yo digo, si Dios está en mi casa, si Dios vive en mi familia, Dios vive con ese amor, fiel y para siempre? Dos palabras que hoy, olvídate, fidelidad y compromiso para siempre, olvídate. Bueno, que se olviden los demás, yo no. Acá en mi casa no. Acá en mi familia no. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hay que dar testimonio de ese amor de Dios en nuestras vidas, con alegría y con convicción. ¿Sí?
O sea, yo no puedo poner cara de camión cuando hable de mi esposa, ¿sí? Yo puedo hablar mal de mi esposa, puedo criticarle un montón de cosas. Sí, como habla ella conmigo, más vale. Si no somos San José y ella, yo no soy San José y ella la Virgen, más vale que no, ¿sí? Y mis hijos no se parecen en nada al niño Dios. Pero bueno, esas son cosas que yo después lo tengo que hablar. Tampoco es cuestión de ser un falso, ¿verdad? Pero lo tengo que hablar con alegría, ver esos problemas con alegría, ver esa... ¿Es un desafío? Sí, más vale que es un desafío. Pero San José se cruzó un desierto entero en un burro para que no le maten la familia. Bueno, no nos están pidiendo eso nosotros, ¿sí? Entonces, el mensaje es este. Acuérdense, esto aparece en Josué 24:15. Dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quiénes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Yo creo que ese es el mensaje. Eso es lo que yo tengo que decirle a los demás. Yo no sé qué van a hacer ustedes, yo no sé en qué creen ustedes, no sé a qué Dios quieren servir. Yo, por mi parte, yo voy a servir al Señor. Y ese es mi compromiso. Y ese es un poco el mensaje que les quería dejar. Bueno, muchas gracias y dispuesto a las preguntas. Muchas gracias, doctor. Por Muchísimas favor. gracias. Muy Qué bien. excelente, Mirá doctor, el tiempo, gracias. mirá la hora, Jero, ¿no? Justito, Sí, un minutito. tenemos un tiempito para preguntas, así Dale, que no hay problema. antes, si quieren, chicos, pueden levantar la mano o directamente habilitar su micrófono, no hay problema. ¿Qué podemos preguntar ante tanta excelencia y tanta verdad que ha dicho el doctor? ¿Qué poder preguntar? ¿Qué poder preguntar más que qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar en este mundo? Así es. Así es. Qué importante me quedé con esto, ¿no? De la cuestión esta de cómo quieren manipular también lo que sería el lenguaje, ¿no? Porque si partimos de la manipulación del lenguaje, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y Muchísimo. qué importante defender eso también, ¿no? Defender, tener presente eso. Sí. Identificar que el lenguaje es algo importante porque de ahí se pueden identificar muchísimas cosas, ¿no? Claro. Y lo importante, ¿sabes qué, Jero? Es si yo domino o tengo conocimientos con respecto al punto que se está hablando, yo tengo la obligación de poner en evidencia el error. O sea, es decir, si yo soy un filósofo y veo que otro filósofo está manipulando los términos, bueno, yo tengo la obligación de participar. Tengo la obligación de entrar en el tema y poner en evidencia el error. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con el tema tanto de bioética como el tema del principio de la vida o del fin de la vida? Entonces, cuando yo veo en un artículo, por ejemplo, yo tengo la obligación de intervenir ahí, soy docente o yo tengo que decir, miren, esto que se escribió está equivocado. Y si está dentro de mis posibilidades de escribir un artículo refutando lo que dice, lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Entonces, si yo me dedico solamente a la crítica, la cosa sigue, la cosa pasa. Y acá lo importante no es convencer a mucha gente, sino convencer a uno. Porque ese convencido después va a convencer a otro. Y así sucesivamente. Entonces vos vas a llegar a una mesa de café donde se habla libremente de que sí, qué bueno que está el aborto, qué bueno esto, qué bueno lo otro. Entonces, Claro, y ahí entramos en la cuestión esta de lo políticamente correcto, ¿no? Sí, que vos tenés una postura que no claro, está de acuerdo con el común, el pensar exacto. común, entonces ahí Entonces también. se habla de la prudencia,
que guarda, que la ofensa. No se trata de ofender, sino se trata de decir la verdad, científicamente fundada, en mi caso particular, pero filosóficamente fundada o fundada desde el derecho, cada uno con su ciencia, cada uno donde está y en el lugar que está y con lo que sabe, con su sabiduría, con lo que se ha preparado. Porque si solamente nos vamos a hablar entre nosotros, y es complicado, aunque siempre hace falta, ¿no? Porque hoy en día se ha metido esto hasta dentro de la misma iglesia. Entonces, hay que trabajar también para adentro. ¿Mm? Exactamente, este diálogo es muy interesante y muy, muy importante porque nos hace reafirmar, digamos, ¿no? Los fundamentos y tener las ideas claras, porque a la hora de dar testimonio y salir a defender es necesario tener todos estos conocimientos refrescados, por decirlo de alguna forma, ¿Sí? ¿no? Frescos. Eh, Y también lo que me gustó fue esto, ¿no? El tema del amor, de que Dios es amor. O sea, muchas veces nos olvidamos de esto, ¿no? De la importancia de saber que Dios está presente en todo y nos mantiene en ese amor, ¿no? ¿Sí? Aquí Camila Álvarez dice, y otro problema actual dice la legalización de la marihuana y eso también va a llevar a la destrucción masiva de las familias. ¿Qué piensa acerca de eso? Bueno, es que digamos que es previsible eso, porque hoy en día, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer? Que la gente evada la realidad. O sea, esa es la misión ahora, ese es el objetivo. ¿Mm? Sí. El padre Jorge Gandú, no sé si ustedes lo han conocido, el cura sabía decir que, ¿qué significa divertirse? Divertirse es separarse, como dividir, decía él. Cuando yo me estoy divirtiendo, es como que yo estoy dividido. Mis problemas por un lado y yo por el otro. Entonces yo estoy bailando, estoy tomando, me estoy drogando, me estoy divirtiendo, me separé de mis problemas. Entonces, por lo menos, ¿cuánto puede durar una fiesta de casamiento? Ponele 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas. Bueno, esas 8 horas no me molesten. Me estoy divirtiendo, me estoy evadiendo de mis problemas. Ojo, no quiero decir con esto que uno tiene que vivir metido en los problemas y que de ahí no me saque. No, pero no me puedo evadir de los problemas. Entonces, ¿yo qué es lo que le propongo? Y bueno, toma fumate este cigarrito o tomate esta pastillita y vas a ver qué bien que te vas a sentir. Y me olvido de los problemas. Entonces uno después dice, bueno, ¿y por qué no vivir así? ¿Por qué vivir con los problemas? Entonces vivo en esa nube, ¿m? En esa nube irreal, y es una manera de ir entrando en esto. ¿A dónde te va a llevar la marihuana? ¿A dónde te lleva? Te va a llevar a la muerte, La destrucción, claro. te lleva a la destrucción de la familia, de la sociedad, de lo que quieras. Y, Entonces, ojo con eso. y sí, no, aquí Y, un dato ahí a color. La palabra diablo etimológicamente significa división, ¿no? Entonces, claro, qué exacto, bueno eso de divertirse. claro. Entonces te van separando de la realidad, ¿sí? Y justamente uno lo que tiene que plantear es que la realidad, vista desde Dios, es que ahí está el problema. Vista desde Dios, nuestra realidad, no es la realidad del pesar, de la tristeza, sino que es la realidad con la que yo puedo vivir, ¿m? No solamente mirando los problemas, sino, otro cura sabía decir, tengo un problema, tengo un tesoro, porque ese problema es el tesoro que a mí me va a acercar más a Dios. Ahora, si yo me quedo con que tengo el problema, o que es un castigo de Dios el problema, y me doy vuelta sobre el problema, bueno, más vale. ¿De qué Dios me estás hablando? ¿Del Dios castigador? ¿De que me manda el problema? Este cura, el padre Santiago Martín, decía, tengo un problema, tenés un tesoro. ¿Mm? Porque ese tesoro es el que te va a llevar a que vos te acerques a Dios. No te lo va a solucionar al problema, ojo. Dios no te lo soluciona al problema, pero va a estar a la par tuya
mientras vos lo solucionás el problema. Te va a dar las fuerzas para que vos lo soluciones el problema. Pero si a mí me meten un Dios que es el mágico, el que dice, rezate el rosarito, va a ver cómo mañana se terminaron. No, ¿qué rosario? Vos rezar el rosario para no caer en la desesperación. ¿Sí? Rezar el rosario para que Dios esté a la par tuya. ¿Sí? Entonces, eso hay que empezar por la familia. Eso es lo que hay que transmitirle a los hijos, a un hermano o a alguien de la familia que está con un problema, y lo primero que se hace, el primero soy yo, lo primero que hago me pongo rebelde contra Dios. Puedo decir, pero pará, si yo he estado el martes a las 8 de la noche, mete a defenderte a vos, y vos lo que haces al otro día me manda un problema. Entonces, pará, ¿de qué lado estoy jugando? Yo estoy trabajando para vos y vos me mandas. Bueno, eso es lo que normalmente hacemos. Entonces se va alejando esa imagen de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen del Dios mágico, del Dios que vos le pedís hoy y el tipo mañana te lo soluciona el problema, así. ¿Mm? Bueno, eso hay que crecer mucho y formarse en doctrina, formarse en la palabra de Dios. A mí particularmente me ha servido mucho la lectura de la vida de los santos. A mí, por ejemplo, que yo les decía recién de Jérôme Lejeune, leer la vida de ese médico, lo que el tipo ha sufrido. Él pierde el premio Nobel de Medicina por el descubrimiento que había hecho genético, lo pierde por estar en contra del aborto en Francia, no se lo dan el premio Nobel. Él había descubierto por qué el síndrome de Down. Él descubre la trisomía del par 21, o sea, la causa del síndrome de Down. Lo descubre él en la década del 50, fines del 50. Entonces, le iban a dar el premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de Medicina, pero como él estaba totalmente en contra del aborto en Francia, porque Francia quería abortar los chicos con Down. Entonces él dice, al final, mi descubrimiento está justificando el aborto de los chicos Down. Entonces se opone a eso y por supuesto nunca le dieron el premio Nobel. Claro. Entonces esas convicciones son las que a uno lo mueven y decir, bueno, si este tipo ha hecho eso, o sea, ¿qué es lo que uno más puede desear? Que te den el premio Nobel de Medicina, más vale. Pero él deja eso por no regalar sus convicciones. Entonces la frase es, perdió el premio Nobel de la Paz, pero ganó de la Medicina, pero ganó el cielo. Porque ahora en breve se lo va a declarar beato. Bueno, esos son los ejemplos a seguir. Aquí Camila pregunta Sí. ¿qué recomienda leer para formarnos en estos temas? Estimo que Sí. se refiere a bioética, ¿puede ser, Camila? O en general, digamos. Sí, en bioética. Sí, bueno. Yo empezaría por la Evangelium Vitae de Juan Pablo II. Yo empezaría por ahí, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Bioética es como una especialidad dentro de la medicina, ¿sí? O sea, hay manuales, hay escritos, hay artículos, ¿sí? Pero yo creo que si yo quiero empezar a profundizar estos temas, yo particularmente empezaría por la Evangelium Vitae. Porque ahí Juan Pablo II, con un lenguaje bien accesible, si bien es cierto, muy profundo desde el punto de vista científico, pero bien accesible para todo público, va dando puntos, va dando conceptos muy claros de qué es lo que está pasando y cuál es la solución. Yo empezaría por ahí, ¿sí? Y después está, bueno, la doctrina social de la Iglesia, toda la parte de, ahí el librito de doctrina social de la Iglesia, hay un capítulo dedicado a la persona humana. Y ahí uno puede entrar ahí y vas leyendo el concepto y en qué documento de la Iglesia está.
y ahí vas a ir a la Humane Vitae, vas a ir a la Veritas Splendor, que también es de Juan Pablo, vas a ir a la Familiares Consortio, que es de Juan Pablo también. O sea que con el catecismo de la Iglesia Católica, ahí está, tanto comienzo de la vida como fin de la vida. ¿Sí? Y si quieren, si quieren avanzar más, bueno, están los manuales de bioética de Monseñor Grecia. ¿Sí? Eso ¿Cómo se escribe, perdón, Monseñor, cuánto? es Grecia. ¿Mm? ¿Mm? S, Grecia, con 2 S. ¿Mm? Monseñor Grecia. Con eso yo creo que estamos, pero estamos de 10 ahí. ¿Sí? Porque ese es el manual de bioética, eso por lo menos donde nosotros nos hemos formado con Monseñor Grecia, que es el fundador de la bioética personalista. Yo creo que ahí está, pero para empezar, yo siempre he dicho y he insistido siempre, uno de los pilares es la Evangelium Vitae. Esa es la clave, ahí está. Y está muy bien explicado por Juan Pablo. Bien. Bueno, acá muchos mensajes de agradecimiento también, de Clementina, de Camila Bueno, también. bueno, Talía. por favor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces llegamos a la conclusión, al final. Muchísimas gracias, doctor, Por favor. nuevamente por participar y muchas gracias a Sí. todos por haber estado aquí presentes. Muy bien. Gracias, Juan. Por favor. Estas cosas no se... Ah, mirá, Laurita. Estas cosas no se agradecen, ¿no? Ustedes saben que estos apostolados no se agradecen. ¿Sí? Porque ¿qué decía Jesús? Ya tiene su recompensa. Entonces yo prefiero que me la recompensa, me la den allá arriba, no aquí. Yo no sé si te la darán arriba, por las dudas te la agradezco aquí. Es un lujo escucharlo, doctor. Por favor. Muy Por agradecido. favor, no, por favor. Por favor.